Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes? Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas de las otras realidades. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor a través de Twitter, de Instagram y de YouTube. Estoy como @JohananDíaz, así tal cual usted me puede encontrar en Instagram, YouTube y Twitter, exactamente, así es, Twitter, @JohananDíaz. Y estoy también en el Facebook como Johanan, ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok, Johanan Díaz Oficial. Johanan Díaz Oficial. Así tal cual me encuentran ustedes a través del Facebook. Y la página de internet oficial de la Insólita Experiencia, www.insolitaexperiencia.com, www.youtube, no, perdón, www.insolitaexperiencia.com. Ok, bueno, pues ahí está. Oigan, pues fíjense que el pasado jueves 16 de noviembre a las 6:30 de la tarde inició el Coffee Wap con el Coffee Wap de Marciano Dovalina con Lourdes Gómez. Ahí, bueno, pues fue una interacción entre Marciano y Lourdes, donde, bueno, pues Marciano le iba cuestionando algunas cosas de quién era o quién es Lourdes Gómez, el trabajo que ha hecho dentro de la investigación, los 2 libros publicados, también se hablaron, Lourdes tiene 2 libros publicados en, en España, y bueno, pues fue un coloquio muy importante, muy interesante. Agradezco la invitación de Marciano Dovalina a Lourdes, agradezco a cada una de las personas que estuvieron ahí precisamente muy al pendiente de todo lo que decía Lourdes Gómez. Muchas, muchas gracias, jóvenes ilustres. Y bueno, pues hoy vamos a mirar, pues, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó en este magno evento que se registró en la Terraza Leones, en la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, pues vamos a poner mucha atención, jóvenes ilustres. Vamos a escuchar todo lo que ahí compartió Lourdes, todo lo que le preguntó Marciano Dovalina a Lourdes, así que vamos a poner mucha atención porque estoy seguro que les va a gustar, estoy seguro que se van a quedar con esas ganas de, ay, cucú, quiero saber más. Van a ver, van a ver, van a ver. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver este Coffee Wap de Marciano Dovalina con Lourdes Gómez. Bueno, pues otra sesión aquí del Coffee Wap con Marciano Dovalina, aquí en Terraza Leones. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, directamente desde España, que ya radica en México, la periodista, investigadora OVNI, y no solo OVNI, también temas paranormales, temas espirituales. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Lourdes Gómez, para que tire un fuerte aplauso. Tuvimos un pequeño problema técnico con el chat, que es que vamos a compartir el micrófono. Pero bueno, un poquito para empezar, platícanos quién es Lourdes Gómez. Soy periodista, licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, en España, y desde pequeña me apasionan los temas de misterio. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haberle pedido a mis padres y a mis abuelos que me contaran leyendas, que me hablaran de historias de fantasmas, de aparecidos. Y cuando crecí, pues supe que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena. Entonces enfoqué mi licenciatura en estas temáticas y bueno, aunque cuando me vine a México, pues toda la gente me conocía y mucha gente me conocía como la esposa de Johanna, yo ya era periodista, presentaba programas de televisión en mi país, colaboraba con las principales revistas del sector del misterio como Más Allá, Año Cero, Enigmas. Llegué a presentar los principales informativos noticieros de España, que son los de Televisión Española, en la región de la que soy, Extremadura, y ya tenía una carrera, ¿no?
pero conozco a Johanan en Perú, quedamos para desayunar. No nos conocíamos, solo a través de las redes sociales. Él sabía quién era yo y yo sabía quién era él, pero hasta ahí jamás habíamos hablado. La casualidad hizo que los dos viajáramos a Lima, a Perú, en el mismo tiempo. Johanan descubrió inexplicablemente, que eso pues ya lo puede contar él a través de las redes sociales, como con una notificación que le llegó, a pesar de que nunca hablábamos, que yo había hecho una publicación de que estaba en Lima, y me escribió pues para ver si quería desayunar con él. Le dije que sí, estuvimos hablando de nuestros temas y bueno, pues ahí surgió el amor. Yo tenía mi carrera en España, pero en esos momentos pues no estaba presentando un programa de televisión dedicado al misterio, era más bien de periodismo en general. Hacíamos reportajes de todo tipo en un programa que se llamaba 168 horas. Un día hablaba, pues no sé, de trasplantes, otro día de repente hablábamos de pues cualquier cosa, no era periodismo en general. Y realmente pues no sentía yo que estuviera haciendo algo que mereciera la pena, ¿no?, en el mundo en el que estamos. Yo quería hablar de estas temáticas que hacen que se abra la mente de las personas y que considero que cambian el mundo, que esto es algo más que un trabajo, ¿no?, lo considero una vocación. Entonces Johanan y yo tomamos la decisión de iniciar nuestra vida en común, que fuera aquí en México, porque la verdad que los temas que nos apasionan están mucho más vivos aquí que en Europa, que eso es otra gran pregunta, ¿no?, que podríamos analizar a fondo. Y por eso llevo desde el año 2019 viviendo en México, investigando pues los temas que me apasionan, siendo mamá desde el año 2021 y compaginando mi vida de madre pues con mis diferentes colaboraciones, libros, apariciones en History Channel y por supuesto pues en la insólita experiencia que pues gracias a Johanan es que me ha abierto camino aquí en América. Eso es en resumen lo que os puedo decir sobre quién soy yo. Ok, hoy Johanan hizo un posteo de un videíto donde invitaba a que todos vinieran a ver tu plática, y en ese video descubro que Johanan habla de 2 libros que habías escrito. Y aparte fue bien padre porque yo leí tu libro en el 2020 y hoy me enteré, no sabía que había leído tu libro, el de la Iglesia y sus enigmas. Lo compré en la pandemia, lo leí, y de hecho creo que empiezas narrando tu historia de que cada que vas a un templo cristiano, lo primero que buscas son como el Santo Grial y como esta parte de las reliquias justo, y bueno, narras la historia del rey Arturo con el Santo Grial, y haces una narrativa muy padre de los misterios de la Virgen de Guadalupe, y bueno, quizá muchos no saben de estos libros. Cuéntanos un poquito de tus libros, los publicaste en España antes de llegar a México, a ver, platícanos un poco de eso, dónde se pueden conseguir. Y digo, me dio mucho gusto porque ya te había leído, y hasta hoy que me meto a ver qué libros habías escrito, justo leo La Iglesia y sus enigmas, dije, yo lo leí en el 2020, de hecho no lo traje porque está en casa de mi mamá y ahorita está en Querétaro, tengo todos mis libros por allá, pero bueno, platícanos un poco de eso. Pues muchas gracias. Tengo escrito varios libros en España. El primero se llama Las Urdes, frontera con lo desconocido, y es una investigación que hice en la zona más misteriosa de mi comunidad autónoma, el estado del que soy, que es Extremadura. La parte del norte, esa región se llama Las Urdes. Prácticamente todos los investigadores de misterio de España inician sus trabajos yendo a Las Urdes, porque allí pasa de todo. Es una zona que ha estado muy aislada geográficamente, muy apartada, y eso ha hecho que allí se conserven tradiciones que en la mayor parte de España pues se han perdido, ¿no?, con el auge de las ciudades y el modernismo. Pero en Las Urdes siguen vivas creencias sobre brujas, sobre aparecidos, encuentros cercanos con objetos voladores no identificados y sus tripulantes, incluso apariciones marianas. Es una mezcolanza de muchísimos enigmas. Una zona que, por cierto, la populariza mi querido Juan José Benítez en libros suyos como La Quinta Columna, que está dedicado íntegramente a esos encuentros en esta parte de Extremadura. Y pues yo de pequeña, poca gente lo sabe, viví unos meses en Las Urdes. Aunque yo soy de más bien del sur de Extremadura, no del norte, mi papá
que es guardia civil, le destinaron a esa región cuando yo era pequeña, y estuvimos como 6-7 meses viviendo allí. Yo tendría como 7-8 años aproximadamente, y nunca olvidaré, mi madre lo pasó muy mal, mi madre lloraba muchísimo porque os digo que es una región completamente aislada, prácticamente no hay nada, y mi madre pues lloraba mucho. Y el cuartel de mi papá estaba en la punta de un cerro, era lo único que había, el cuartel, y para que mi hermano y yo fuéramos a la escuela venía un camión a buscarnos, mi madre se quedaba ahí arriba, un poema. El caso es que un día, paseando con mis papás y mi hermano, bajando de ese cerro para dar un paseo en el pueblo, estando en el pueblo, en el cerro donde estaba el cuartel, donde no vivía ningún otro guardia más, porque se supone que a esa zona aislada solamente mandaban a personal pues que era soltero, ¿no? Pero mi padre casualmente, o no, le destinaron allá. Y estábamos en la parte baja del pueblo y empezamos a ver unas luces en el cerro. Fue impactante, y sobre todo nunca pensé en ese momento, yo era muy pequeña, pero mis padres tampoco, que fuera algo ufológico. Mi padre de inmediato lo relacionó con los ataques que en esos momentos había en España de la banda terrorista ETA, que estaba masacrando a guardias civiles y a sus familias prácticamente todas las semanas. Entonces yo jamás olvidaré cómo subimos, mi padre no nos dejó entrar al cuartel, y cómo mi padre se metió debajo de los coches, buscó bombas, buscó algo, porque allí había luces y era imposible que nadie más hubiera llegado. No encontró nada, y aquello y vivir en las Urdes pues marcó mucho mi relación con el misterio. Entonces mi primer libro estuvo dedicado a esa región, porque cuando yo ya con 18 años me saqué mi carnet de manejar, yo me iba a todas las fiestas que había ancestrales de las Urdes a entrevistar a los testigos. Pues los fines de semana me iba con mis amigos de allá de las Urdes, y así es como nace ese libro, fruto de muchos años de viajes a las Urdes para documentar todos esos fenómenos. Después publiqué La Iglesia y sus enigmas, que es un libro donde reuní los misterios de tipo religioso que yo había investigado por toda España, reliquias, apariciones marianas, de todo tipo de enigmas que a mí siempre me han interesado mucho, la relación sobre todo de lo religioso con lo ufológico y lo paranormal, que es en lo que yo he venido a centrar mi carrera, en tratar de demostrar que estamos ante los mismos fenómenos, pero interpretados de manera distinta dependiendo de las creencias de la persona que lo ve. Y ese libro, La Iglesia y sus enigmas, de la editorial Planeta, se hizo súper popular porque de repente 2 periódicos, 2 revistas de España sacaron un reportaje donde se decía lo que tiene en su buró la reina Leticia, que es lo que lee la reina Leticia por las noches. Y publicaron que la reina Leticia le encantaban los temas de misterio, y que entre los libros que tenía en su muro estaba uno que acababa de salir, que es La Iglesia y sus enigmas. A mí eso me lo manda mi querido amigo y maestro Javier Sierra, un escritor español, me manda un WhatsApp y me dice: no te vas a creer quién te está leyendo. Y leo la noticia y claro, imaginaos, ¿no? Fue un impacto muy grande, fue muy padre, y eso hizo que el libro pues se convirtiera muy popular aquellos meses. Desde que estoy en México publiqué durante la pandemia de manera gratuita un cuento infantil basado pues en Johanna, que fue mi inspiración, Johanna Niño, que investiga ovnis. Es un libro de difusión gratuita que compartimos a través de insolitaexperiencia.com. Y ahora acabo de terminar un libro que se llama Enigma en el cielo. Esto es una primicia. No habíamos dicho el nombre, que hemos escrito Johanna y yo en coautoría, y es sobre el fenómeno, nuestras investigaciones sobre el fenómeno ovni, que saldrá a la luz el año próximo en toda Latinoamérica. Bravo, un aplauso. También agradecimiento que me dio Marciano Novalina, que también ya he tenido dentro de tus libros. Y bueno, ahorita que hablaba de esta parte de la ufología con lo paranormal, y pues ahorita es un tema que está muy en boga, ¿no? Es algo de lo que no se hablaba, era como muy separado, eran los fantasmas de un lado, los ovnis del otro lado. ¿Ahí qué relación encuentras tú? No sé si nos puedes explicar un poquito más cómo podemos hacer esa relación. Cuando doy conferencias sobre este tema, trato de ser muy gráfica, incluso con imágenes, para que veamos que es el mismo fenómeno.
Os pondré, por ejemplo, en la misma época histórica, Segunda Guerra Mundial, el ejemplo de los Foo Fighters. Seguro que todos habéis visto las famosas fotografías de esos aviones de la Segunda Guerra Mundial con esas esferas luminosas blancas, ¿no? Que veían los pilotos materializarse en la cabina del avión y pulular en torno a ellos. En esa misma época podemos encontrar fotografías de los mediums famosos de esa época en las llamadas mesas parlantes que había en aquellos momentos donde hacían sesiones mediúmnicas de contacto con seres del más allá. Y cuando el medium estaba concentrado, salían esferas de luz alrededor de su cabeza y hay imágenes de eso. Son exactamente las mismas esferas que vemos en los Foo Fighters, interpretadas en dos contextos totalmente diferentes. Y vamos unos años adelante, pero no muy lejos, y nos vamos a El Cairo, donde tenemos las apariciones de la Virgen de Santa María del Zeitún, que fueron la primera aparición mariana videograbada, por así decirlo. Y entre las imágenes, estamos hablando de varios años de apariciones, miles y miles de fotografías y videos, y aparecen esas esferas de luz, las mismas que las de los medios, de las mesas parlantes y la de los Foo Fighters. Entonces, a través de estos ejemplos gráficos nos podemos dar cuenta de que son fenómenos idénticos que aparecen en contextos diferentes dependiendo de las creencias de esas personas que los estén presentando. Entonces aquí tendríamos dos maneras de entenderlo y son ambas muy misteriosas, ¿no? La primera, considerar que es un mismo fenómeno que se está manifestando en nuestro mundo, con una inteligencia detrás que está manipulando nuestras creencias, ¿no? Y usando diferentes disfraces para implementarse en nuestro mundo, pero no de una manera clara. Y la otra sería considerar que nosotros, nuestra mente juega un papel fundamental en estas experiencias. En el caso de los Foo Fighters estamos hablando de unos estados emocionales muy complicados, ¿no? De los pilotos que estaban documentando esa situación. En el caso de las mesas parlantes igual, un clima emocional complicado porque eran personas que estaban tratando de contactar con familiares fallecidos en épocas históricas de guerras muy cruentas, ¿no? Y de muchas muertes. Y en el caso de las apariciones marianas igual, la fe juega un papel fundamental. Entonces, esto debería inquietarnos, ¿no? Y siempre me ha hecho falta esa parte, Marciano, porque cuando hablamos de ovnis, normalmente solo interesa la parte física del fenómeno, documentar los pedazos de metamateriales, las fotografías y demás, pero yo quiero que vayamos más allá y nos preguntemos realmente qué papel juega nuestra mente en este tipo de experiencias. Justo un poquito eso te iba a preguntar, en cuestión de los seres, por ejemplo, muchos dicen que son ángeles, otros dicen que ven diferentes tipos de seres, entonces ¿qué correlación habría ahí, por ejemplo, entre los ángeles y los extraterrestres? Pues son exactamente lo mismo, solo que, repito, es un disfraz, se adaptan a la época. Mucha gente que le interesa el fenómeno ovni dice, ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que las fotos de ovnis de años 50 parecen ovnis de hojalata, o sea, no son creíbles, es imposible comparado con los ovnis que vemos hoy día. Y ese argumento parece que les lleva a pensar que es un fraude. No, el fenómeno, por mucho que parezca algo fuera de serie, sí se presenta como algo más evolucionado que nuestra tecnología, pero no mucho más, de manera que tú no puedas llegar a entender nada. Te pierdes gran parte de las cosas, pero algo llegas a entender. En algunas conferencias mías yo llevaba un celular de juguete, que ahora tiene Isabela, ¿no? Yo lo compré antes de que ella naciera, y yo entregaba a la gente el celular y les preguntaba ¿qué es? Y me decían, no, pues es un celular. ¿Sirve para hacer llamadas? No, porque es de juguete. Digo, eso es el fenómeno ovni. Tú estás viendo algo que crees saber qué es, pero en realidad no sabes para qué se utiliza ni nada de eso. No sabemos nada de por qué se está manifestando. Lo que sí sabemos es que el modus operandi es el mismo en toda la historia y se presentan con esos disfraces de ángeles o extraterrestres
o vírgenes o incluso hadas para acercarse al ser humano, que casualmente siempre tiene una apertura brutal de conciencia. Es una especie de epifanía, lo que viven después del encuentro, cambian su vida y empiezan a hacer cosas, no sé, por la humanidad, por la ecología y demás. Son mejores personas. Quizá ahí esté la respuesta, pero nosotros no vemos lo que son, porque lo que presentan ante nosotros está elaborado con un material mental dependiendo de las creencias del testigo. Depende del contexto religioso donde venga, es el tipo de seres que se aparecen y por ejemplo, en cuestión de las personas que afirman a ser abducidas, que ya es otro nivel, ¿no? Ya no es solo la vista de estos personajes, sino ya me llevaron a otro lugar, ya me subieron incluso a una nave, y ahí como lo que lo relacionas, también son juegos de la mente, es algo 100% real, físico. Para mí, o según mis investigaciones, sí es una experiencia real. También se ha documentado idéntica en otros momentos de la historia, los famosos íncubos y súcubos de la Edad Media. Eran abducciones tipo seres que trataban de tener relaciones con el ser humano, pero se presentaban, o los testigos hablan de demonios. Claro, no podían hablar de extraterrestres porque la palabra no existía en aquellos momentos, pero definen exactamente lo mismo de lo que hablan los abducidos en la actualidad. Y en los libros religiosos, que son muy fuertes, tanto en los libros canónicos de la Biblia como en los evangelios apócrifos e incluso en las obras reveladas, es decir, escritas por parte de místicas como Sor María Jesús de Ágreda y su mística Ciudad de Dios, narrando las experiencias que tienen cuando son raptados a esas esferas luminosas, a esos otros mundos, y es exactamente la misma experiencia, pero cada uno le da su toque dependiendo de lo que piensa. Incluso yo en estos momentos estoy dando mi toque, estoy contaminando el relato, eso lo hacemos todos. Es imposible. La verdad absoluta no existe, pero sí la honestidad, ¿no? Hay que tratar de ser honestos con lo que uno ha investigado, pero si algo tiene el misterio bueno que otorgarle al mundo es que no hay una verdad, y por lo tanto pues no hay que tratar de imponerse sobre los demás, porque hay muchas versiones diferentes. Y dentro de todas tus investigaciones con el tema UFO, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es algo que les haya dicho, wow? Complicado. Yo creo que darme cuenta precisamente de esa vinculación, de que todo lo que yo aprendía de pequeña en mi formación religiosa, ¿no? Es exactamente lo mismo que luego yo he visto, y lo más impactante, fíjate, ha sido encontrarme el mismo tipo de palabras, el mismo relato de testigos, tanto en esa región aislada de mi España, que es las Urdes, como en el rancho más perdido de México, personas que no se conocen entre sí, que no tienen la misma cultura y que te cuentan lo mismo con las mismas palabras, habiendo vivido la misma experiencia, lo que me hace entender de que se trata de un fenómeno externo real que está operando pues en todo el planeta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Me encantaría que hablas. Sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta, hablaste de súcubos e íncubos. Estas esencias o seres extraterrestres tienen sexo con humanos. ¿Alguna relación con los Nephilim que también tuvieron contacto con las mujeres humanas? Hola, muchas gracias. Claro que sí, estamos hablando de una de las primeras situaciones fuertes del Génesis, ¿no? Ya en sus primeros capítulos, esas relaciones entre, pues esos ángeles y las hijas de los hombres, ese alumbramiento de gigantes que corrompen el planeta Tierra y que provocan la llegada del diluvio, un mito universal presente en todas las culturas del planeta. Entonces, ese aspecto sexual y esa idea de hibridación, que tan en boga está hoy día nuevamente con el asunto de Nazca, ha estado presente a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de relaciones tenemos con esos seres? Es un tema
muy complicado, porque por un lado podemos llevar a considerar que efectivamente esos seres existen, que nosotros podemos venir de las estrellas y haber sido creados a imagen y semejanza de lo que llamamos dioses, ¿no?, que serían nuestros creadores, pero por otro lado también, y muy válido, los pensamientos de aquellos investigadores que dicen, vale, si en el mismo planeta Tierra somos millones de especies y todavía no somos capaces de comunicarnos debidamente con otras especies de nuestro planeta, ¿de verdad es tan sencillo ese tipo de contacto, relación que los contactados establecen con esas entidades a través de mensajes? Ese tipo de relación física que muestran los relatos de abducción o de encuentro sexual, ese tipo de conversación, ¿de verdad es tan fácil si no somos capaces de entendernos con los mismos seres de nuestro planeta? Es otra pregunta complicada para la que de momento no tenemos respuestas. Y un poquito los seres como los grandes iniciados, como Buda, Gandhi, Jesucristo, ¿ellos qué opinan? ¿Vienen de algún tipo de linaje? De lo que has investigado de ellos, ¿qué relación tienen también como con este tema extraterrestre? Es una relación muy estrecha. En todos los libros religiosos del mundo encontramos el concepto de otros mundos. No solo en la Biblia con mi reino no es de este mundo, en el Corán también aparece la existencia de criaturas, tanto en la tierra como en los cielos, que el Padre, que Alá ha construido, pues esos otros mundos, en plural, no solo el nuestro. Nos vamos a los Vedas, a toda la literatura hindú, y también encontramos esos dioses evolucionados que vienen de otros sitios en máquinas voladoras. Son los mismos relatos en los diferentes libros, por lo tanto hay un componente extraterrestre muy importante cuando hablamos de literatura religiosa. Es un tema complicado porque mucha gente se ofende. Yo recuerdo las primeras veces que yo en Navidad, cuando mi mamá ponía el árbol, yo dibujaba un ovni, lo recortaba y lo pegaba sobre la estrella y mi mamá se enojaba muchísimo, ¿no? Pero es así, hay gente que todavía no está preparada para entender que la literatura religiosa está llena de aspectos que hoy día interpretamos como extraterrestres y que entonces no, eran ángeles del Señor, ya fuera el Señor Jesús, el Señor Dios o ya fuera pues el profeta Mahoma y sus contactos, pero es el mismo modus operandi. Incluso escenas realmente impactantes que la gente no conoce. Te cuento que hoy he estado investigando mucho sobre la figura de la Virgen María. Yo soy una apasionada de los evangelios apócrifos. Me encantan porque pues normalmente la gente se queda con la historia de los canónicos y no nos damos cuenta que los apócrifos tienen prácticamente, son la misma antigüedad y que no forman parte del canon oficial de la Biblia simplemente por una decisión arbitraria de concilios teológicos. Entonces yo, que he leído mucho los evangelios apócrifos, cuento historias que la gente alucina. Y con respecto a la Virgen María, y es que ahora nos vamos a ir de viaje a Egipto y vamos a estar en Éfeso, donde está la casa de la Virgen María, supuestamente, entonces he preparado una conferencia sobre el tema. Fijaos que poca gente sabe que la Virgen María fue anunciada exactamente igual que Jesús. Sus papás ya eran muy mayores, Joaquín y Ana, y un ángel del Señor se les aparece para decirles: vais a concebir a una hija, no os preocupéis, porque su familia ya les estaba tratando muy feo, los sacerdotes del templo, porque no habían sido padres. Y efectivamente, lo que el ángel anunció se cumple. Nace la niña a los 9 meses y los ángeles guían todo el proceso de crecimiento de esa niña. Le dicen a los padres que la tienen que destetar hasta los 3 años, en una época en la que todavía no se sabía los beneficios maravillosos de tomar leche materna hasta los 3 años y la inmunidad que le da a los niños. Lo cumplen. A los 3 años le dicen que la niña tiene que ser entregada al templo, tiene que ser una de las vírgenes del templo que esté orando por el Señor. Lo cumplen, la entregan y todos los evangelios apócrifos coinciden en que la niña no recibía alimento por parte de los humanos del templo.
estaban acostumbrados a que un ángel llegaba todos los días y le daba a María un alimento especial. Ella, sí, Protoevangelio de Santiago, lo podéis buscar, Infancia sobre la Natividad de María, libro sobre la Natividad de María, son los dos principales apócrifos donde se cuenta esa historia. El ángel le da alimento todos los días a María y ella, con el alimento que le dan, el humano, lo entrega, ¿no?, en ofrenda a los pobres. Y cuando María cumple, algunos evangelios dicen 12 años, otros dicen 14, la deciden entregar a alguien para que la custodie, pero tiene que seguir siendo virgen. Esto así lo explican los apócrifos. Y el sacerdote hace todo un ritual donde llaman a los viudos del pueblo para que entreguen sus varas, sus callados, y pues el ángel del Señor le dice al sacerdote: algo vamos a hacer, tú traes las varas de todos los viudos. Y entra en el templo con las varas de todos los viudos, y de la de José sale una paloma, y por eso deciden que se entregue a José. En los evangelios apócrifos se dice que José ya tenía hijos y que no quería a María, o sea, ¿qué hago yo con otra niña más en mi casa? Pero le dicen que es una decisión de los ángeles del Señor y que se la tiene que llevar. Deja a María en casa con sus hijos y él se marcha a trabajar 6 o 7 meses. Y cuando vuelve, se ha producido la anunciación y encuentra a María encinta. Esos evangelios cuentan cómo José golpea a María. Nosotros nos encanta la visión muy bonita del siglo XXI de que María, una mujer judía hace 2000 años, la trataban genial. Y no, era una mujer sin derechos que recibió una golpiza cuando descubre pues que estaba encinta. Es más, lo más fuerte de todo, cuando los sacerdotes se dan cuenta de que María está encinta, los llevan a juicio a María y a José, porque se cree pues que han tenido relaciones y que por lo tanto José ha mancillado a una virgen del templo, y les dan un veneno, les dan a probar el agua de la verdad, que si ellos están mintiendo mueren. A esa mujer, muy avanzado estado de gestación, con su pancita la dan un veneno en el templo, y el veneno no hace efecto y la creen. Solamente es la punta del iceberg lo que os estoy contando de esas historias religiosas increíbles que no conocemos y que están ahí. No, que no se lo sabían. Ve la cara de todos. No, pues muy padre. Y hace rato nos contabas que decidiste llegar a México, o que instalarte en México, porque en Europa como que el panorama ovni no era tan abierto como aquí, cuando aquí en México podríamos pensar que en Europa es como mucho más abierto. Y cuéntanos un poquito cómo se vive, cómo se ve el panorama allá en España. Una respuesta polémica, y más que porque Johanna está grabando, luego va a estar en internet y ya me va a caer la del pulpo, como decimos en España, ¿no?, cuando los compañeros conozcan. El tema está muerto, apenas hay casos. Llevamos una década más de una década en España, llevamos unos años de una sequía ufológica importantísima, no hay casos. Las últimas grandes oleadas fueron en los 90, de encuentros cercanos con humanoides bastante padres, pero ahora mismo casi no hay casos. Y lo que es peor, eso ha llevado a los investigadores a tener una desazón con respecto al tema, porque si tú llevas un montón de años dedicando tu vida a estas temáticas y no surgen casos, al final quizá empiezas a dudar, ¿no? Y yo estaba en esa situación. Johanna me recuerda muchas veces cuando yo todavía vivía allí y él me contaba las cosas que aquí pasaban y yo me reía. Y le decía: mira, Johanna, es que no sabéis, os confundís, o sea, no me creo las cosas que me estás diciendo. Yo me reía. Llegué aquí y me di cuenta que no, o sea, que es que son casos reales y que están ocurriendo. Entonces ahora mismo yo estoy en el otro lado y mis compañeros de allá están en esa posición de risa que yo tenía con el pobre Johanan al principio. La verdad que duele y jode bastante, como decimos en España. He tenido muchas peleas en las últimas semanas por el tema de las audiencias OVNI aquí en México, ¿no? Por las cosas que se han dicho en Europa con respecto a México y a lo que aquí ha pasado. Y sobre todo porque esa desazón, esa falta de casos, ha llevado a la mayoría de mis compañeros a dedicarse solamente a hablar de fraudes
Lo que hacen ellos es investigar los fraudes y decir, mira, este caso fue un fraude, este caso también fue un fraude. Entonces eso es lo único que saben hacer. Ya no les interesa hablar de lo que para mí es importante de, yo ya sé que el fenómeno existe, no quiero que empecemos de cero constantemente con, te voy a mostrar las evidencias para que veas que el fenómeno es real. A mí eso ya, sinceramente, no me interesa. Yo ya sé que el fenómeno es real, ahora quiero que filosofemos. Quiero que veamos por qué está con nosotros desde la noche de los tiempos, como muestran esos relatos religiosos históricos. ¿Qué está haciendo con nosotros? ¿Por qué ha moldeado nuestra espiritualidad? ¿Por qué interviene en las guerras humanas? En episodios como la conquista de América, apoyando a los españoles y diciéndole a los indígenas que no luchen. O en la reconquista en España, apoyando a los cristianos contra los musulmanes. Es un fenómeno que interviene en nuestra historia y nosotros seguimos como tontos, pues como dice la frase, ¿no? El sabio apunta a la luna y tú te quedas mirando el dedo. Y eso es lo que está pasando en Europa y en mi país con respecto a los ovnis. ¿Y por qué crees que México es uno de los países más fuertes en cuanto a esta temática, con más avistamientos, con más historias de contactos? Yo fuera de todo lo que se vivió en Estados Unidos en algún momento y las abducciones y Roswell para acá, pero ¿por qué crees que en estos momentos, sobre todo, México es uno de los países, creo que con más energía, fuerza en cuanto a esta temática? Yo creo, pero vuelvo a repetir, es una opinión. Primero por la gente. La gente de México tiene tendencia a tener interés o a hacerse preguntas sobre la espiritualidad. Siempre ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y la prueba la tienes en las tradiciones religiosas de México, que son un sincretismo, un crisol de las diferentes culturas que por aquí ha pasado. México no ha ido rechazando nada, el pueblo mexicano ha ido asumiendo todo por ese contacto y esa relación con los dioses. Entonces uno sería la mente abierta, la apertura mental de la gente que en Europa no existe, y dos, las características orográficas de México. Sus volcanes son muy importantes, sus montañas y cerros, la gran presencia de agua, todos esos aspectos atraen al fenómeno ovni. Entonces aquí se da un cóctel para mí importantísimo que hace que el fenómeno se siga manifestando. Y como te digo, sobre todo la mente, porque en España también tenemos muchos lugares como mi tierra, con presencia de naturaleza, minerales, zonas arqueológicas aisladas geográficamente, sin contaminación lumínica, pero falta el espíritu de la gente. Si ya no miras al cielo, si ya, como se dice en las urdes, desde que llegó la luz eléctrica las brujas se han ido, pues si ya no existe el realismo mágico, pues obviamente no vas a tener relación cercana con ese fenómeno, ¿no? Y ahora el 26 de julio viene la audiencia en Estados Unidos. ¿Crees que hubo un antes y un después en cuanto al fenómeno ovni? ¿Lo ves todo igual o qué perspectiva ves del 26 de julio para acá? ¿Qué ha habido? ¿Qué cambios ha habido? Soy crítica con lo que ha pasado, porque creo que ha sido utilizado por los grandes medios de comunicación y las personas que no tienen un interés tan cercano al tema como nosotros, pues como algo anecdótico con lo que rellenar las páginas de la época de verano, que hay menos actividad política, como para desviar la atención sobre temas políticos, económicos y demás, y nosotros nos hemos dejado arrastrar por eso. Parece que si Estados Unidos habla del tema, es real, y en ese sentido estamos acomplejados cuando toda la información ufológica de Estados Unidos y sus investigaciones secretas han salido mayormente del robo de materiales y de información en toda Latinoamérica, desde México a Brasil, en fin, todos los países. Y luego no han compartido la información. Entonces, dice la gente que sería bueno que salieran a la luz los documentos del ejército de Estados Unidos. No creo que sepan más que nosotros. Sinceramente, no creo que tengan nada nuevo que contarnos. De ahí que ellos hayan tenido muy de cerca vigilados a todos los investigadores. Y eso no es algo que yo piense, eso es algo que yo he comprobado. Estando Johanan y yo en Argentina, han llegado programas de televisión de Estados Unidos para grabar a los principales investigadores para hablar de ovnis.
Las entrevistas, y varios compañeros que están aquí han podido tener entrevistas con History, suelen ser largas, pero no tanto. O sea, tú ya tienes las preguntas, tú te las preparas. Esas productoras televisivas de Estados Unidos hacían auténticos interrogatorios a los investigadores. O sea, aquello era un interrogatorio, no era una entrevista. Y con contactos nuestros que tenemos, cuando esos equipos han pasado los controles de los aeropuertos al volver para Estados Unidos, sus pasaportes han arrojado que eran agentes de inteligencia. Entonces, no es un cuento. Johanan y yo tenemos la certeza de que siguen completamente metidos en nuestras temáticas para ver qué sabemos, qué tenemos o qué decimos sobre el tema. ¿Por qué? Todo por un interés económico. A ellos lo que buscaban, en concreto esos equipos de televisión, era comprar los metamateriales que hubiera para poder hacer tecnología inversa, ¿no? Eso es lo que les interesa, un tema económico, no hay nada más por su parte. En mi caso, o en nuestro caso, es, como te digo, las implicaciones mentales, espirituales. Ellos por dinero, pues ahora toda la gente está hablando de ovnis, me parece muy bien, pero repito, yo no necesitaba que ellos hicieran esa audiencia. Y sobre todo me duele que David Grass pueda decir en Estados Unidos que ellos tienen restos biológicos no humanos y que no pase nada, y que aquí se diga en México y que sea un hazmerreír. No estoy defendiendo, ni afirmando, ni negando la veracidad de las momias de Nazca, porque yo no he investigado a fondo el asunto. Solo estoy diciendo que debería existir libertad de expresión y que si ellos lo pueden decir con respeto, nosotros también. No hables más de las momias porque ahí te están vigilando, ¿eh? No, y es bien chistoso en Estados Unidos porque cuando pasa esto, a mí mucha gente me decía, yo ya creo porque Estados Unidos lo dijo. Y era así mucho, yo ya creo porque Estados Unidos lo dijo. Y bueno, Estados Unidos no lo dijo, ¿no? Fueron ahí 3 pilotos bajo juramento, pero hasta el mismo Estados Unidos de alguna manera lo negó. Ahorita que hablabas de History, acabas de estrenar programa Inexplicable. Cuéntanos un poquito de tu programa, de qué estás hablando en el programa, qué es lo que viene. Si no lo han visto, tienen que verlo. Muchas gracias. Pues ahora cada viernes está la serie Inexplicable de History Channel, su nueva temporada. Tengo la suerte, gracias al productor, a nuestro querido amigo Jorge Luis Suxdorf, de haber contado conmigo en todas las temporadas como experta, pues para hablar de diferentes temas, ¿no? En esta ocasión ha sido muy bonito porque la primera vez que grabé para Inexplicable, para la primera temporada, yo grabé estando embarazada de Isabela. Fue una experiencia muy especial para mí porque pues el embarazo fue en pandemia, prácticamente no salía de casa. Y creo que la única salida que hice de casa fue para grabar, ¿no? Y para mí fue una experiencia inolvidable. Y en esta temporada, una de las cosas que yo hablo es de los misterios de las mamás. Tenemos precisamente un capítulo dedicado a algunas mujeres valientes en Latinoamérica, tanto de la antigüedad como de la actualidad, que han alimentado con su leche a sus hijos en situaciones desesperadas, hasta incluso en la muerte, ¿no? Han hecho que sus hijos sobrevivan gracias a ese elemento maravilloso, y aunque ellas perdieron la vida, los niños seguían alimentándose de los pechos. He hablado de esos misterios de mujeres que se convirtieron en santas, laicas, por ese tipo de hechos, y de las propiedades de la leche materna. Entonces veo Inexplicable muy vinculado a mi papel como madre. Tiene muchos temas diferentes, tanto de paranormal como de ovnis y religión, y la verdad que pues es un programa muy bonito porque convergemos ahí todos los investigadores de toda Latinoamérica y es un punto de encuentro maravilloso, así que si tienen la oportunidad de verlo, cada viernes por la noche en History. Bueno, y también hablando de esto, y estás dando también clases, ¿no? En un diplomado de investigación paranormal. Cuéntanos un poquito qué es lo que ven tus alumnos en este diplomado, qué es lo que estás haciendo. En este caso estoy dirigiendo el diplomado, siendo la rectora de la parte del diplomado paranormal, de fenómenos paranormales del Centro de Estudios IMIX, que les agradezco muchísimo la oportunidad. Me propusieron coordinar este área de paranormal, y mi labor es un poco coordinar los contenidos del curso. Es un curso que dura 9 meses,
y lo que he tratado es de que los alumnos que se han inscrito tengan una visión multidisciplinar de la materia. Estoy muy contenta porque he conseguido reunir a 3 profesores. Yo en realidad estoy ahí para apoyarles en lo que necesite, pero dan las clases los maestros. Algunos módulos los ha dado Pedro Amorós, que es un investigador español que es ahora mismo el mejor investigador paranormal en activo. Es alucinante todo lo que hemos estado viendo a nivel de investigación psicofónica seria, o sea, científica. Ha sido alucinante. En la parte, digamos, más de misterios de la mente y lo paranormal tenemos como profesora Néstor Berlanga, que para mí es ahora mismo el profesional que más está aportando a la ufología de Latinoamérica. Es doctor en psiquiatría de la Universidad de Rosario, Argentina, y nos está hablando, bueno, pues de toda la influencia de la mente, la percepción extrasensorial y la importancia de los estados alterados de conciencia en los encuentros paranormales y ufológicos. Y en la parte más espiritual tenemos a la maestra angelóloga, psicóloga Talye Samajá, querida amiga también. Entonces estos 3 profesores, estoy feliz, van a dar el diplomado, cada uno con diferentes materias, para que los alumnos tengan pues toda la visión, la científica, la de investigación de campo y la más espiritual. Estoy coordinando y bueno, pues muy contenta de que el Centro de Estudios CIMIX me haya dado la oportunidad de coordinar la materia del diplomado de paranormal, para, bueno, pues tratar de aportar a los alumnos lo mejor que sé, ¿no?, de mi trayectoria en estas temáticas y de qué profesionales les pueden enriquecer más. No hay límite de edad, así es que pueden inscribirse. Y bueno, ¿alguna pregunta? Mira, yo recuerdo en 1976 llegó a México el libro OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, de Juan José Benítez. Yo he platicado en 2 ocasiones con él, muy accesible, muy buena onda. Pero recuerdo que pasaron como unos 5 años y empezaron a atacar de un grupo que inclusive yo intercambiaba información con Juan Ballester Olmos. Pero era, como decía, como que comentaba con Johanna, era como hablar con los escépticos de México. Siempre, o sea, les dices algo, no es. Era como hablar contra una pared. En España, ¿cómo se veía este choque de trenes? Porque yo recuerdo que Juan Ballester Olmos todo lo negaba, decía que era material que estaba reportado, y Juan José Benítez, pues él defendía a capa y espada. Y para mí fue increíble ver que, para empezar, se publicó este libro. Él relata que el general Galarza le entregó los 12 folios. Es una historia increíble, como de James Bond. Y yo decía, en México, ¿cuándo va a pasar eso? Que le entreguen los documentos a un investigador. A don Pedro Ferri se decía que don Pedro era oreja del gobierno, nunca lo supimos a ciencia cierta. Don Pedro sabía mucho, pero mi pregunta es, ¿cómo se veía en España ese choque de trenes entre Juan José Benítez, toda una institución de información OVNI, y Juan Ballester Olmos, que indudablemente recibía información, pero siempre atacaba y negaba cuando era algo verdaderamente creíble? Por ejemplo, la caída de un satélite en el 65 en España, que inclusive tengo entendido que se mantiene como información reservada, todo eso. Pues una lucha encarnizada, como bien lo has descrito. JJ Benítez, a quien quiero, admiro y considero mi maestro, siempre habló de Ballester Olmos y de sus seguidores como los ufólogos de salón. Ellos desde el sofá, desde la sala de su casa, se dedicaban a desmontar casos, ¿no? Y el que realmente estaba dejándose la piel en las carreteras de toda España con su carro sacando casos a la luz era él. Hubo algunos militares que efectivamente entregaron documentación a Juanjo. Fueron las primeras informaciones que se publicaron a nivel de informe oficial del Ejército Español sobre estas temáticas, y luego, posteriormente, hubo una desclasificación oficial del Ejército donde colaboró Ballester Olmos, ayudando a los militares a, pues dice que a preparar de alguna manera los informes, pero de lo que siempre se le acusa es de modificar muchos datos, tachar y demás, para que los casos fueran inteligibles, y de lo que siempre se le ha acusado es de que él pues ha formado parte de esa pantomima a sabiendas de que estaban pues sesgando la información,
que él ha colaborado con ese teatro. La lucha sigue a la fecha. O sea, Ballester Benítez, eso sigue a la fecha. Ballester sigue con su catálogo, sigue mandando correos electrónicos todos los meses, con su información. Juanjo sigue con sus investigaciones. Y es verdad que la mayoría de la comunidad ufológica siempre apoyó a Juan José Benítez. Hoy la situación es que, como te digo, prima el escepticismo. Los informes pues siguen siendo uno de los grandes logros de España, pues a nivel ufológico, el haber tenido una desclasificación oficial. Johanan y yo hemos tenido la oportunidad de pues hablar, entrevistar a muchos de los testigos de esos encuentros con humanoides al interior de las bases militares. Son casos muy padres, pero se sabe solo lo mínimo. Lo que aparece en los informes es lo mínimo de lo que te cuentan los testigos cuando tú realmente hablas con ellos, y del silencio y el descrédito que ellos sufrieron. Entonces, Ballester Olmos, la verdad es que ha tratado de dar explicaciones irrisorias para los casos más importantes de España, igual que ha pasado aquí con los famosos ovnis de la Serena, ¿no? Las tonterías que se han dicho, tratando de desacreditar los testimonios de testigos de alta cualificación, como son esos pilotos, diciendo que han confundido con no sé qué, el petróleo, no sé qué historias. En España Ballester hizo lo mismo. El caso más importante de España, un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises por un objeto en rumbo de colisión, un caso que supuso la primera interpelación parlamentaria, la primera pregunta de ese tipo al gobierno español en democracia, después de nuestra historia complicada durante la dictadura. La primera interpelación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de España fue sobre el caso Manises, y dijeron, bueno, pues como no apareció en radares y no tengo información, no podemos decir nada. Y Ballester Olmos dice una cosa muy parecida a lo de la Serena, que el piloto se confundió con unas luces igual de petróleo. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo puedes una historia tan grande reducirla a semejante tontería? Entonces la pugna sigue a la fecha, y lo peor, como te digo, es la situación actual de España. Antes había muchos ufólogos que defendieran la verdad. Hoy día, pues casi todos solo hablan de fraude y ya. Bienvenida aquí a Coffee Wap. Bienvenida a México. Muchas felicidades. Y la pregunta que yo tengo en la inquietud es si sabes algo del Santo Grial. ¿Qué relación tiene con el fenómeno extraterrestre y la Virgen María? El Santo Grial ha sido uno de mis grandes temas de investigación en la Iglesia y sus enigmas. Solo hay muchos santos griales en toda la cristiandad, ¿no? Muchas copas que se dice que es la copa que usó Jesús en la última cena. Si empezamos por el principio, porque es una historia muy larga, tendríamos que hablar de qué es el concepto de grial. Si realmente es la copa, si realmente es María Magdalena y el linaje de Jesús. Pero si nos circunscribimos al ámbito de la copa usada por Jesús durante la última cena, de todos los griales que hay en la cristiandad, solamente 2 resisten las pruebas arqueológicas y están datados científicamente como de zona oriental en la que vivió Jesús y en época de Jesús. Y los 2 están en España. Uno es el Santo Grial de León. Si alguno tenéis Netflix o habéis visto Netflix, veis que ahora cuando os metéis, aparecen los más vistos, ¿no? Y ahora, desde hace poco, están Misterios de la Fe, una serie que se llama Misterios de la Fe. Si os metéis esta noche y buscáis, veréis que la portada que tienen puesta es el Grial de León. Esa copa que aparece es el Santo Grial de León. Ese es uno de los que resiste las pruebas arqueológicas. Y el otro es el Santo Grial de Valencia, que es el único que hasta hace pocos años se consideraba que resistía todas las pruebas y que se consideraba como el auténtico. Y como todo en mi país, pues hay una lucha encarnizada entre las 2 facciones y entre los 2 griales, pero muy heavy. Y yo he estado ahí en medio, porque si yo entrevisto a los historiadores y a los expertos de un grial, los del otro se enojan. Bueno, es una pugna a nivel económico por a ver de qué peregrinaciones se atrae más, flipante. Pero tengo que decir, mi opinión personal, yo creo que el de Jesús es el de León. Y el que está
en Valencia es más bien la copa usada por San Pedro y los primeros apóstoles en la parte de Roma y en la parte de la evangelización, porque si reconstruimos la historia del Grial de Valencia nos lleva hasta los apóstoles y nos lleva hasta Roma y nos lleva a cómo se trae desde Roma por parte de un santo español para ser protegido por unos saqueos que había en Roma en esta zona de España. Y es una historia, como digo, muy vinculada a Roma y a los apóstoles. Y la historia del de León es que nos lleva directamente a Tierra Santa y a Jesús. ¿Queréis que os cuente brevemente la historia del de León? Porque es fascinante. Como en 2018, 2019, no recuerdo bien la fecha, de repente salta una noticia a los medios de comunicación, un titular en España que era: han encontrado el Santo Grial en León. Fue alucinante porque hasta esos momentos solamente estaba en pie, como digo, el de Valencia. ¿Cómo que León? ¿Qué está pasando? Solamente saltó la noticia y dijo que en 2 meses saldría el libro con la investigación de una historiadora, Margarita, de León, que había reconstruido la copa, la historia de una copa que ya se conocía en la ciudad de León como el cáliz de Doña Urraca. Doña Urraca era una princesa leonesa, hija del rey más poderoso de la cristiandad en su momento, Alfonso de León. Y ella, una copa sin aparente trascendencia de ónice, había donado en su momento todo su joyero real para enriquecerla y llenarla de oro. Nadie se había preguntado, había tratado de descubrir por qué esa princesa había tomado la decisión de adornar esa copa, pero el hecho que, como tiene mucho valor, muchas piedras preciosas y mucho oro, esa copa siempre ha sido símbolo del reino de León por la princesa Urraca y siempre ha estado protegida, pero no se había visto con los ojos del Grial. Se conocía la copa de Doña Urraca, pero nada más. Entonces, cuando sale esa noticia, inmediatamente hablo con la editorial Reino de Cordelia, que es la editorial que iba a publicar la investigación, y les dije que me mandaran el libro, o sea, isofacto, porque yo lo tenía que leer antes de que saliera, o sea, me apasionan esos misterios. Lo leo y descubro una historia fascinante. Fijaos lo que son las casualidades de la vida. Un investigador español con conocimiento en textos antiguos, tanto árabes como cristianos, está investigando en la Universidad Al-Azhar del Cairo y de repente en la universidad, entre un montón de papeles, observa en lo alto una estantería que hay una caja de la que sobresale un papiro y le llama la atención y sube y agarra ese documento y se da cuenta de que ahí dice Alfonso I de León y ese hombre es de España, es de León y dice, en el Cairo un documento del rey Alfonso, ¿qué dirá? Y era un texto en un idioma muy arcaico, o sea, en un castellano, no recuerdo si era castellano o árabe, creo que es árabe, en un árabe muy arcaico que no cualquier experto en lengua musulmana podía leer, pero él sí tenía el conocimiento para hacerlo. Y en ese documento se cuenta la siguiente historia. El reino de Egipto, en un momento de la historia, estaba pasando por una hambruna súper complicada, la gente estaba muriendo de hambre, y entonces el califa de los egipcios en aquel momento envía una petición de ayuda a todos los reinos musulmanes del mundo para que le envíen barcos con comida y víveres para su pueblo porque estaban muriendo. Y solo uno de esos líderes árabes responde a la llamada de auxilio en la zona del Levante español y le envía un barco cargado de víveres. Cuando lo reciben en Egipto están muy agradecidos, eso es lo que cuenta el documento, y entonces envían un barco de vuelta cargado de tesoros. Y entre esos tesoros, cito textualmente, va la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. La copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. Y que esa copa era un objeto sagrado también para los musulmanes, porque no olvidemos que Jesús es también un profeta en el Islam, no es el Mesías, pero es un profeta, y por lo tanto esa reliquia también era importante para ellos. Y uno de los soldados musulmanes que está custodiando el barco que llega perfectamente hasta la península ibérica, dicen que con su arma
le pega un golpe en la parte superior de la copa y salta una esquirla, una piedrita que se lleva de nuevo a Egipto porque tiene propiedades milagrosas, y que se la entrega a Saladino, un líder musulmán, y que esa piedrita en la frente de su hija obra la curación. Entonces esa copa, cuando llega a ese reino árabe como regalo, lo que decide el árabe es entregársela al rey cristiano más poderoso de la península en aquellos momentos, Alfonso de León, porque estaba ejerciendo una presión muy fuerte sobre esos reinos, los quería conquistar, y dice, bueno, pues si le doy esta copa, esta reliquia tan importante al cristiano, me va a dejar en paz. Eso es lo que dice el papiro. Y esa información él se la cuenta a Margarita, la historiadora leonesa que estaba investigando por qué había piezas árabes en León. Ella estaba haciendo esa investigación y dice, vale, yo estoy investigando el por qué hay unas piezas árabes egipcias en León, que todavía no sabemos por qué han llegado aquí, y tú me estás diciendo que aquí se está diciendo que parte de esos tesoros llegados desde Egipto llegan hasta León, y que había una copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. ¿Qué copa es? Dice, pues yo creo que solo puede ser la de Doña Urraca, ¿no? O sea, ¿por qué la hija del rey dona todo su joyero para enriquecer un cuenco que ha sido fechado contemporáneo a Jesús, pero que no sabemos más de él? Casualidades de la vida, la investigación de Margarita coincide con el milenio del Reino de León, y los políticos de León, uno de los actos que llevaron a cabo durante ese año fue crear una réplica del cáliz de Doña Urraca, y para crear la réplica un orfebre debía desmontar el original. Margarita pidió estar presente en el trabajo del orfebre porque quería confirmar si a esa copa le faltaba un trocito en la parte superior. Entonces ella, a solas con el orfebre, ve cómo desmonta la parte de oro, y al quitarla observa que falta un trozo. En esos momentos se pone a llorar y se da cuenta que ha descubierto que la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús es el cáliz de Doña Urraca, que es una copa de ónice que ya había sido fechada como oriental, contemporánea a la época de Jesús, y de la que nadie sabía su procedencia. Y en esos momentos se da cuenta de que tiene algo muy grande entre manos. Margarita publica su libro, y yo recuerdo que llegaron cientos de periodistas de todo el mundo hasta León para poder filmar la copa. No estaban preparados para poner las medidas de seguridad necesarias para protegerla, porque de repente se vieron sobrepasados por la situación. Y fue fascinante porque Margarita no solo descubrió la realidad de la copa, sino las pistas que Doña Urraca y su familia habían dejado a la vista de todos. Para empezar, el joyero de Doña Urraca cubriendo y protegiendo el cuenco, porque no es una copa. La gente decía, ¿cómo iba a tener Jesús una copa con las piedras preciosas? No, la copa es solo el cuenco superior. Meteros hoy en Netflix si lo veis, es el cuenco superior, y el resto, los armazones, son añadidos por Doña Urraca. Si nos vamos al edificio religioso que se llama Colegiata de San Isidoro de León, donde descansan y duermen todos los reyes del Reino de León, donde están sus tumbas, los frescos que hay en las paredes están considerados la Capilla Sixtina del arte románico en España. Están muy bien conservados y estaban dedicados a la Última Cena. Nadie hasta ese momento había interpretado por qué. Esos frescos los mandó a hacer también Doña Urraca después de enterrar a sus padres. Bien, en los frescos sale el cenáculo y está Jesús con un cuenco en la mano idéntico al cáliz de Doña Urraca, y Jesús, su mirada, bueno, hay un copero real, un copero que tiene el cuenco y se lo va a entregar a Jesús, y la mirada de Jesús está mirando hacia el cuenco. Eso fue un secreto puesto a la vista de todos, que solo se descubrió hace unos años. Y cuando llegaron todos esos periodistas, yo que ya había leído el libro y yo que ya había entrevistado a Margarita para la revista Más Allá de la Ciencia, en un reportaje que fue mi primera portada, porque
ese mes la portada de la revista fue mi reportaje y el cáliz, y casualmente Johanna no me conocía, pero ya tenía esa portada en su colección. Pues yo me fui a hacer las fotos para el reportaje, y como había una polémica tan grande, porque había cientos de periodistas y no había medidas de seguridad suficientes, tuve que ir de noche. Me fui yo sola de noche, y como a las 10, 11 de la noche en pleno invierno, Margarita y yo y los responsables del museo nos dejaron estar a solas en las tumbas reales viendo las pinturas, y nos dejaron a solas con la copa. Nos pidieron abandonar durante unos minutos la sala, y cuando nos pidieron regresar ya estaba, ahí donde está ese celular, ahí estaba. No la tocamos, yo por respeto no la toqué, pero Margarita y yo de rodillas llorando, o sea, ya más allá de historiadora, periodista, yo le dije, es que has cambiado el mundo con tu investigación. Y lo que sentía ante esa copa fue muy fuerte. Es una de las experiencias más increíbles que he vivido como periodista. No porque fuera la copa de Jesús, sino porque estoy segura de que yo, que soy una persona no especialmente sensitiva, sentí la fe que miles de personas en la historia le han puesto a ese objeto, ¿no? Mandándole sus rezos por sus seres queridos, por enfermedades, por guerras. Creo que toda esa energía estaba ahí. Posteriormente me regalaron una cruz que conservo con mucho cariño, que sí que pusieron en contacto con la copa y me regalaron. Esa cruz la he compartido con muchas personas que la han necesitado, ¿no?, en mi vida, pero fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, la del Grial de León. ¡Wow! Mira cómo nos dejaste. Y bueno, ya para terminar y seguir con esta parte sensible tuya, ya conocimos a Lourdes, la periodista, la investigadora. Ahora, a través de 2 preguntas, dicen que las preguntas te eligen, ¿no? Entonces, a través de 2 preguntas vamos a conocer un poco a Lourdes, a la persona, a la mamá, a la esposa. Entonces, tú eres la que va a elegir la pregunta al azar. A ver, nos van a hablar los dioses en estos momentos. Ok. ¿Qué te gustaría ser, hacer y tener? ¿Qué me gustaría ser? Sobre todo buena persona. Es lo que siempre he querido ser. Yo creo que todos tenemos malos y buenos momentos, y al final es la actitud que tú tomes ante la vida. Siempre he dicho que uno no puede ser buen periodista o buen profesional si no es buena persona. Entonces yo, aunque me equivoco mucho, porque soy una persona que tengo mucho genio, me enfado mucho y se me pasan los 5 minutos, soy cero rencorosa, pero intento ser buena persona. Cada día intento levantarme con, pues eso, ser buena persona. Y creo que si soy buena persona, voy a poder ser buena profesional. Compartir tiempo con mi hija, porque los que estamos metidos en la onda de los grandes cambios planetarios, yo sinceramente estoy convencida de que vamos a vivir algo fuerte. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, cuánto tiempo voy a tener para estar con mi hija, con mi esposo, con mi familia, tratar de estar con ellos y sobre todo de cumplir mi vocación, que es cambiar el mundo a través del misterio. Repito, si algo tiene el misterio es que tira al suelo las verdades absolutas, tira al suelo la superioridad que cree el ser humano que tiene, nos baja los pies a la tierra, nunca mejor dicho, y eso me gustaría hacer con mi tiempo, ¿no? Y tener, sinceramente en este momento en mi vida, tengo todo lo que necesito. No necesito más, seguir teniendo lo que tengo y poder viajar y conocer. Tener para viajar y conocer en todo caso, pero así de aspirar yo a tener algo material, la verdad que no. En otro momento de mi vida pues he sido más caprichosa,
me ha gustado más, pues, no sé, cosas que ahora ya no son tan importantes para mí, ¿no? Como lo físico, cuando trabajaba en televisión y presentaba programas, ¿no? Pues mis uñas, no sé, mi ropa, tal. Cada vez me preocupa menos esa parte, entonces, bueno, pues esto es lo que te puedo decir de las preguntas. Propósitos, a ver. Aquí está. Dice, estás en tu lecho de muerte. ¿Cuáles serían tus últimas 5 palabras? Qué difícil. Qué difícil. Yo siempre creo que las cosas hay que decirlas antes, ¿no? Durante, no al final. Yo creo que diría las mismas que dije al medio segundo de darme cuenta de que Isabel había nacido. Fue un parto muy largo, muy difícil, y cuando di el puje final, como que Johanna siempre se ríe de mí y dice que soy muy exagerada, tuve como un micro desmayo, os lo juro, de unos segundos, y yo ya no sabía qué había pasado, y como que yo desperté cuando me la pusieron aquí, y lo que dije fue te amo, o sea, está el vídeo, está grabado, yo solo podía dejar de decir te amo, te amo, te amo. Creo que el amor es la energía que mueve el mundo, y creo que en mi lecho de muerte lo que le diría a mi gente, si es que tengo la oportunidad de hacerlo, sería que las amo. Fíjate que el que haya salido esta pregunta es un mensaje hoy importante para mí. Yo hoy he tenido un día difícil porque una persona que yo amo mucho, una prima mía muy joven, hoy nos han dicho que pues su cerebro está muerto, está en muerte cerebral, y el lunes la van a desconectar. Yo no sabía si iba a ser capaz de estar aquí hablando y con vosotros, y pensaba mucho en que ella no se podía despedir, pero su hija ha soñado con ella y ella le ha dicho estoy bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto para mí pues también es un mensaje en un día como hoy. Despedirse a través de ella, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. ¿Algún último mensaje que nos quieras dar? Redes sociales, ¿dónde te encontramos? Muchísimas gracias a ti por organizar este tipo de encuentros, ¿no? Por darnos la oportunidad de esta cercanía, darme la oportunidad de poder expresarme, de que se me pueda conocer, ¿no? Como decía, más allá de la esposa de Johanna. Gracias de corazón. Gracias a todos por vuestro tiempo, que lo más valioso que tenemos es el tiempo, así que me habéis regalado lo más valioso, el tiempo. Os lo agradezco en el alma. Me podéis encontrar en las redes sociales, en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín, en mi Instagram como @insólitafamilia. Ahí estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, no sé, pedirme cualquier libro, cualquier cosa que os interese, que también tenemos un club de lectura donde comparto mucha información de manera gratuita, pues ahí estoy, de verdad, para lo que necesitéis. Me gusta mucho la frase de estado de WhatsApp que siempre tiene mi papá puesta desde hace muchísimos años. Si de mí depende, cuenta con ello. Yo os digo lo mismo, si de mí depende, contad con ello. Y por supuesto, pues gracias a la familia que he creado aquí en México. Gracias a mi esposo por regalarme la familia tan bonita que tengo. Gracias a Rocío por ser amiga, compañera de luchas y batallas. Y gracias a toda la familia yucatecana que se han convertido en mi familia y en mi apoyo acá. Gracias de corazón. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Les gustó? Pues claro, yo sabía que les iba a gustar y sabía que se iban a quedar con esas ganas de seguir conociendo más del trabajo de Lourdes Gómez. Así que, jóvenes, pues yo los invito para que le den seguimiento a las redes sociales de Lourdes Gómez, que en Instagram la encuentran como Insólita Familia. Así que, bueno, pues los invito para que la sigan, los invito para que le den seguimiento muy puntual a todo el trabajo que ella viene desarrollando a través, le digo usted, de Instagram como Insólita Familia y a través del Facebook como Lourdes Gómez. ¿Ok? Y ya. Dele seguimiento, apúntese a todo lo que ella comparte, léalo y a su vez comparta todo ese contenido. Ay, jóvenes, pues súper interesante. Y la siguiente semana estará un servidor, el jueves 23
de noviembre estará un servidor ahí precisamente en este magno evento con Marciano Dovalina. Así que los invito para que también se preparen, nos veamos allá y bueno, seguramente les compartiré muchas cosas muy interesantes, quizá de esas anécdotas que no puedo contar aquí en la insólita experiencia, pero que estoy seguro que le va a gustar, estoy seguro que todo el contenido que un servidor llevará para compartir con todos ustedes, estoy seguro que les va a gustar y va a servir mucho para entender lo que implica pues este asunto de los grandes temas de las otras realidades. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes, ya se los compartí, ahí está todo, así que ya no les debo nada. ¿Entendido? No debo nada en cuanto a transmisiones, conferencias, nada. Ahí estamos a mano. Así que, pues yo los invito para que compartan este video, compártanlo con aquellas personas que usted considere que le pueden servir de mucho, compártanlo con aquellas personas que seguramente le puedan dar seguimiento al trabajo de Lourdes Gómez y le vuelvo a decir a todos ustedes, síganla en sus redes sociales porque siempre está compartiendo mucha información. Y bueno, jóvenes, pues ahí está. Pues muchas gracias, les agradezco un montón y bueno, pues nos vemos más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. No se les olvide regalarme una manita arriba. Vamos con esas manitas arriba. Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. ¡Ay, cucú! Vámonos pues. Pues muchas gracias. Les recuerdo que a mí me nombran porque a mí me nombran señorito Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Bye, bye.